Esa noche intenté detener a mi papá para proteger a mi mamá, nunca imaginé que sería la última vez que lo vería. Hola amigos, buenos días. Hoy quería que me ayudaran a resolver mi dilema. Mi papá tiene un problema con el alcoholismo. Durante 2 meses estuvo limpio, o al menos eso decía. A veces se tomaba una cerveza para calmar la ansiedad, y todos hacíamos como que no pasaba nada porque nos daba miedo romper la ilusión de que estaba mejorando. Pero ayer, otra vez, mi mamá lo tuvo que ir a traer porque se había alcoholizado. Es triste decirlo, pero ya hasta lo tenemos normalizado. Las llamadas de madrugada, los mensajes de ¿ya supieron de tu papá? El miedo de encontrarlo tirado en algún lugar. A veces se va una semana entera sin saber nada de él. Cuando regresó, todo parecía relativamente tranquilo. Caminaba tambaleándose un poco, pero hablaba con esa voz de siempre, la que usa cuando quiere hacerte creer que todo está bajo control. A los 10 minutos de llegar, empezó a forcejear con mi mamá por las llaves del carro. Mi hermano y yo salimos del cuarto cuando escuchamos los gritos. No sé por qué, pero esa escena se me quedó grabada como si fuera una fotografía, las luces amarillas del pasillo, mi mamá sujetando las llaves con fuerza, mi papá exigiéndolas con esa mezcla de enojo y tristeza que ya conozco demasiado bien. Él nunca le ha pegado, pero cuando toma, sus palabras son igual de filosas que cualquier golpe. Yo me puse al lado de mi mamá, y mi papá volteó a verme con una mirada que no era suya. ¿Tú qué te metes, pinche güey?, me dijo. Y en ese momento sentí algo que no sé describir, una chispa, una rabia acumulada de años. Fue como si por fin se rompiera algo que yo había estado sosteniendo a la fuerza. No recuerdo exactamente qué pasó después. Solo sé que lo empujé y él me empujó de vuelta. Mi hermano se metió, trató de separarnos, y de repente la casa se llenó de gritos, de reproches viejos, de todo eso que uno guarda para no hacerlo pedazos a él, pero que tarde o temprano te termina haciendo pedazos a ti. Cuando por fin se calmó un poco, mi papá empezó a gritar que todo era culpa de mi mamá, que ella lo trataba como a un niño, que no lo dejaba salir, que lo queríamos controlar. Decía que lo habíamos traicionado, que su familia ya no valía nada. Lo decía con los ojos llorosos, y eso fue lo que más me dolió. Porque por un segundo no vi al hombre que siempre me daba miedo, sino al que me enseñó a andar en bici, al que me compraba helado después de los partidos, al que me contaba historias cuando yo no podía dormir. Y verlo así, destruido, me rompió por dentro. Esa noche casi no dormí. Mi mamá se quedó en silencio, mi hermano encerrado, y yo no podía dejar de pensar en cómo llegamos a esto. Cuando era niño, mi papá era mi héroe. De verdad. Era de esos hombres que todo lo pueden. Trabajaba hasta tarde, pero siempre llegaba con una sonrisa y un ¿cómo va mi campeón? Me acuerdo de los domingos, ponía música, hacía carne asada y decía que no había nada más importante que la familia. En esos momentos yo sentía que el mundo estaba bien, que todo era como debía ser. Pero luego vino el alcohol, como una sombra que se fue metiendo de a poquito. Primero eran las cervezas del fin de semana, luego las reuniones con los amigos, después los nomás una para relajarme. Y cuando quisimos darnos cuenta, ya estaba tomando todos los días. Mi mamá lo enfrentaba, pero él siempre tenía una excusa, el estrés, el trabajo, la nostalgia, lo que fuera. Yo aprendí a callarme, a no provocar nada, a adaptarme a sus estados de ánimo. De adolescente, me prometí a mí mismo que no sería como él. Pero también me prometí que iba a cuidarlo, que no lo iba a dejar solo. Supongo que eso me fue desgastando sin que me diera cuenta. Esa noche, después de la pelea, intenté hablar con él. Le dije que no era con maldad, que solo quería proteger a mamá, que necesitábamos que él también quisiera cambiar. Él no respondió mucho. Se limitó a mirarme con una mezcla de enojo y tristeza, como si le doliera verme ahí, haciéndole frente. Y me dijo algo que todavía me resuena en la cabeza. Me traicionaron, todos. Ya no tengo familia. A la mañana siguiente regresó, más calmado pero igual de distante. Quisimos hablar, aclarar las cosas, pero él seguía repitiendo lo mismo, que nosotros lo habíamos dejado solo, que no lo entendíamos, que era nuestra culpa que todo se desmoronara. Mi hermano se quebró y le gritó que era un alcohólico, que necesitaba ayuda. Mamá lloraba, y yo solo pensaba en que nada de eso servía de nada. Él salió de la casa y no supimos más por unas horas. Yo me quedé viendo su taza de café en la mesa, todavía tibia. Y fue ahí donde sentí por primera vez que lo habíamos perdido. No físicamente, sino algo más profundo, como si una parte de él se hubiera apagado definitivamente. A veces pienso que todo esto no empezó ayer ni hace 2 meses, sino hace años,
cuando dejó de mirar a mamá con amor y empezó a verla con cansancio. Cuando dejó de preguntarnos cómo nos iba y empezó a vivir con el piloto automático, buscando refugio en el alcohol. Y también pienso que, de alguna manera, nosotros mismos lo dejamos ir, porque ya no sabíamos cómo salvarlo sin hundirnos con él. No sé si hice bien en enfrentarme a él. No sé si debí quedarme callado, dejar que se fuera, fingir que todo estaba bien como siempre. Pero en ese momento, lo único que pensé fue en proteger a mi mamá. Ahora no sé si lo que hice fue defenderla o simplemente romper lo poco que quedaba de familia. Y aquí estoy, escribiendo esto porque no tengo con quién hablarlo. No quiero contárselo a mis amigos, no quiero preocupar a nadie. Pero me siento culpable, confundido, como si hubiera cruzado una línea que no tiene regreso. No sé si mi papá va a volver. No sé si cuando lo haga, todavía va a quedarnos algo por remendar. Actualización. Han pasado unos días desde que escribí lo anterior y la casa se siente rara, como si alguien hubiera bajado el volumen a todo. No hay gritos, pero tampoco hay risas. Mamá camina en silencio, hace las cosas del día sin mirar a nadie a los ojos. Mi hermano se encierra más de lo normal, y yo finjo que tengo cosas que hacer para no pensar. Pero el silencio pesa más que cualquier discusión. Me cuesta dormir. Cada vez que cierro los ojos, veo a mi papá en la puerta, con esa mirada de enojo mezclado con tristeza. Me acuerdo de cuando era niño y me cargaba en los hombros, de cómo me decía que lo único que quería era que yo fuera mejor que él. Y pienso si alguna vez me pasó la carga de cumplir esa promesa o de cargar con su derrota. Las horas se sienten eternas. Cada vez que suena el teléfono, mamá se tensa. Cuando no suena, también. Nadie sabe si llamarle o esperar. Y entre todo eso me doy cuenta de que lo más difícil no es su ausencia física, sino la forma en que la casa se acostumbra a esperarlo. Es como tener un hueco en el aire. A veces trato de recordar cuándo fue la última vez que lo vi sobrio y tranquilo. Creo que fue una tarde en la que nos sentamos en la banqueta a tomar refresco y él empezó a contarme historias de su juventud, de los sueños que tenía cuando conoció a mamá. En ese momento pensé que todavía podíamos regresar ahí, a esa versión suya donde la vida todavía pesaba menos. Ahora me doy cuenta de que ya no sé quién de los dos estaba fingiendo más. Hoy por fin llamó. No sé si fue alivio o miedo lo que sentí cuando vi su nombre en la pantalla. Contesté rápido, como si temiera que cambiara de idea. Su voz sonaba cansada, no ebria, solo cansada. Dijo que estaba bien, que necesitaba pensar. Le pregunté dónde estaba, pero evitó responder. Me dijo que había estado recordando cosas, que la vida se le estaba pasando y que quería que no guardáramos rencor. Me repitió que me quería, que cuidara a mamá, que todo iba a estar bien. No supe qué decirle, me quedé callado, apretando el teléfono contra el oído como si eso sirviera para detener algo. Antes de colgar, dijo algo que me dejó helado: no dejes que la casa se apague. Lo dijo con esa voz tranquila que uno usa cuando ya tomó una decisión. Quise preguntarle qué significaba, pero ya había colgado. Desde entonces el aire se siente distinto. Mamá no sabe que me llamó, y no tengo el valor de decírselo. Cada vez que escucho un auto pasar por la calle, mi corazón se acelera. Cada vez que no pasa nada, también. No sé si exagero, pero tengo esa sensación que uno tiene justo antes de que se rompa algo. Como si el silencio fuera el preludio de algo mucho más grande. Y lo peor de todo es que, aunque no quiero que pase nada, hay una parte de mí que solo quiere que termine esta espera. Update. Han pasado algunas semanas desde que escribí lo último. No pensé que volvería aquí, pero supongo que uno regresa a los lugares donde todavía puede hablar sin que lo interrumpan. Mi papá ya no está con nosotros. No voy a entrar en detalles, solo diré que lo encontraron días después de esa llamada, en un lugar donde solía ir cuando necesitaba estar solo. No hubo drama, no hubo carta, solo silencio. Cuando nos avisaron, sentí que se me caía el piso. No lloré al principio, fue más como si me desconectara del cuerpo. Veía a mamá gritar, a mi hermano tambalearse, y yo solo estaba ahí, mirando todo desde lejos, como si no fuera real. Los días siguientes fueron un borrón. El teléfono sonaba todo el tiempo, familiares, vecinos, conocidos de su trabajo. Todos diciendo lo mismo: no sabíamos que estaba tan mal, era un buen hombre, lo sentimos mucho. Y cada palabra era un golpe. Porque sí, era un buen hombre, pero también era alguien que no supo cómo cargar con su propio peso. Y nosotros tampoco supimos cómo ayudarlo sin rompernos. El funeral fue raro. No hubo música, solo ese silencio que se mete en los huesos. Mamá se quedó con la mirada fija en el ataúd todo el tiempo. Mi hermano no habló con nadie.
Yo me limité a observar a la gente, a contar mentalmente cuántos de los que estaban ahí alguna vez lo invitaron a tomar. No lo culpo, ni los culpo, pero me cuesta no pensar en lo fácil que es perderse y en lo poco que la gente nota cuando alguien se está apagando. Esa noche, después de que todos se fueron, encontré en su chaqueta un papel doblado. No decía mucho, solo 3 palabras, no fue su culpa. No sé si las escribió para mí, para mamá o para los 3. Pero las guardé. No se lo he dicho a nadie, ni pienso hacerlo. Cada vez que siento que la culpa me come, saco ese papel y lo miro, tratando de creer que lo decía en serio. Mamá sigue en la casa, pero es como si todo se hubiera detenido. Ya no hay música los domingos, ya no huele a café por las mañanas. Mi hermano se fue a vivir con un amigo y casi no lo veo. Yo me quedé porque no puedo soltarla, porque no quiero que esté sola, aunque a veces siento que ella ya está en otro lugar, en otro tiempo. A veces me despierto con la sensación de que mi papá está en la sala, tarareando alguna canción vieja, como antes. Pero cuando abro los ojos, solo hay silencio. Y en ese silencio entiendo que, aunque uno trate de seguir adelante, hay ausencias que no se llenan, solo se aprende a vivir con ellas. No sé si hice bien o mal. No sé si fui la razón por la que él se sintió solo o si simplemente fue la última ficha de un dominó que ya estaba cayendo desde hace años. Solo sé que, si pudiera volver a ese momento en el pasillo, cuando le quité las llaves, le diría que no era su enemigo. Que lo que hicimos fue por miedo, no por traición. Pero ya no hay manera de decirlo. Ahora, cada vez que cierro la puerta de la casa, me repito lo último que me dijo. No dejes que la casa se apague. Así que dejo una luz encendida todas las noches. No sé si sirve de algo, pero al menos me hace sentir que, de alguna forma, todavía está aquí. Update, 1 año después. Ya pasó 1 año. No sé en qué momento, ni cómo, pero el tiempo siguió su curso aunque por dentro todo se sintiera igual. La casa es la misma, pero no lo es. Mamá se levanta más temprano, prende el radio aunque no escuche nada y hace café solo para que el olor no se pierda. Dice que le da paz el ruido del hervidor, aunque ya casi no lo toma. Mi hermano viene de vez en cuando, siempre con prisa. Se queda un rato, mira alrededor, y se va. A veces creo que no soporta quedarse mucho tiempo aquí, como si las paredes todavía guardaran algo del eco de lo que pasó. Yo sigo aquí. No por obligación, sino porque todavía no encuentro la manera de irme. El trabajo se volvió rutina, lo justo para distraerme sin pensar demasiado. Algunos amigos intentaron acercarse, pero ya no sé hablar de cosas normales. Es como si me hubiera quedado atrapado en la pausa después de su última llamada, en ese silencio que se quedó colgado en la línea. A veces sueño con él. No como era al final, sino como cuando todo estaba bien, sin arrugas, con las manos firmes, con esa risa que llenaba todo el patio. En los sueños nunca dice nada. Solo me mira, como si esperara que yo hablara primero. Y cuando despierto, me queda esa sensación de haber perdido otra oportunidad de decir lo que nunca dije. Encontré su chaqueta hace unas semanas, guardada en una caja que mamá no quiso tocar. En el bolsillo todavía estaba el papel que decía no fue su culpa. Lo leí 1000 veces. Lo sigo leyendo. Ya no sé si creo en esas palabras o si solo las repito para no volverme loco. Pero están ahí, escritas con su letra, y eso basta para que el corazón se me haga un nudo. A veces me quedo viendo la puerta de la casa, esperando verlo entrar como si nada, con su paso torpe y su sonrisa culpable. Y sé que no va a pasar, pero una parte de mí no puede dejar de esperarlo. Mamá dice que lo mejor es no hablar del tema, que el silencio ayuda a sanar. Pero yo no creo que el silencio cure. Solo acomoda las cosas en lugares más profundos. He pensado mucho en la frase que me dijo aquella última vez, no dejes que la casa se apague. Al principio la tomé como algo literal, y todas las noches dejaba una luz encendida. Ahora creo que hablaba de otra cosa. Tal vez de nosotros, de la familia, de no dejar que el rencor apague lo poco que quedaba de amor. No sé si lo he logrado. A veces me siento más apagado que nunca, pero sigo aquí, respirando, cumpliendo. Hoy, justo hoy, se cumple 1 año desde que se fue. No hicimos nada especial. Mamá fue a misa, mi hermano le dejó flores en silencio, y yo me senté en el patio a escuchar el viento. Por un momento juré sentir ese olor a tabaco que dejaba cuando pasaba junto a mí. No sé si fue imaginación o memoria. Pero me quedé quieto, respirando hondo, como si todavía pudiera alcanzarlo. La vida siguió, sí. Pero hay días en que siento que una parte de nosotros se quedó detenida en esa llamada, en esas 3 palabras, en todo lo que nunca dijimos. No sé si algún día esto deje de doler.
Lo único que sé es que, aunque ya no dejo la luz encendida todas las noches, siempre hay una que se queda prendida. Por si acaso. Suscríbete y ponle me gusta y comenta para más videos diarios.